Buenos días. Vamos a hacer el núcleo y la cavidad para este tapacubos y posteriormente usarlo pues una máquina de inyección de plásticos. Entonces vamos a seguir unos pasos. Tenemos aquí la pieza que yo os la he compartido. Entonces lo primero que hay que hacer es comprobar el ángulo de salida. Entonces para comprobar el ángulo de salida tenemos este icono, análisis del ángulo de la salida. Entonces le das. Entonces nos va a marcar y nos va a decir cuántas superficies tienen bien el ángulo de salida, cuál es positivo, cuál es negativo. Todos los positivos tienen que estar en una cara, los negativos en la otra. Y si hay alguno ángulo de salida necesario, lo tenemos que darle nosotros. No tiene ángulo de salida y se lo tenemos que dar. Bueno, entonces, la dirección de desmoldeo es esta. Vamos a ponerle un ángulo mínimo de desmoldeo de 0,5 grados, a clasificar las caras. Y nos dice que hay 5 caras sin ángulo de salida, o sea, marcadas en amarillo. O sea, por aquí, en algún punto, hay 5 caras marcadas en amarillo. Entonces hay que buscarlas. Podemos, para buscar más fácil, podemos desactivar las demás. Pues le das aquí al ojo, ¿no? Se desactivan las demás y solo nos quedan las amarillas. Y aquí están las amarillas. Ahí. Entonces son estas las que tenemos que dar un ángulo de salida. Ya que ya la hemos localizado. Entonces si le damos a la V, no nos añade una operación en el árbol. Lo único que nos hace es representar así en colores. Entonces las tenemos aquí, las 5 caras. Entonces a esas hay que darles un ángulo de salida. Entonces para modificar el ángulo de salida de caras tenemos este icono, ángulo de salida, que es parecido al anterior pero sin la lupa. Entonces le das, entonces podemos hacer seleccionando líneas o seleccionando planos. El ángulo de salida de 1 grado. Está bien. El plano de neutro es el plano de desmoldeo. Entonces seleccionamos el plano de la mitad. Vamos a darle 1 grado y caras a las cuales se aplica el ángulo de salida. Hay que marcar las caras que nos han dejado en amarillo. Entonces le das a las caras amarillas, a esas 5 caras que tenemos aquí. Entonces ya están las 5 seleccionadas. Y si lo hacemos bien, tiene que quitar el color amarillo y dejarlo en verde. Entonces le damos a la V. Y ahora dejado en verde, ya no tenemos ninguna cara sin ángulo de salida. Entonces, en cuanto a ángulos de salida, el primer paso está hecho, comprobar todo. Tienes que comprobar uno a uno todos. Luego, como esto va a ser para una máquina de inyección, necesitamos que este modelo haga una escala más grande. Entonces, este modelo va a ser de ABS, que tiene un coeficiente de contracción de 1,05. Entonces, vamos a darle una escala de 1,05. Entonces, escala anda por aquí, es escala, que tiene como 2 cubos, escala. Siempre con el centro de gravedad, escala uniforme de 1,05. Tiene un 5% de contracción, del estado líquido a estado sólido. Entonces ya nos hace un 5% más grande nuestro modelo. Después de dejarlo a escala, hay que hacer la línea de partición. El siguiente paso, línea de partición del molde. O sea, la partición que separa lo verde de lo rojo. Entonces aquí en el borde, la partición que separa del verde de lo rojo es esta arista. Pues hay que definir a esta arista como línea de partición. Entonces nos vamos a línea de partición. A ver qué icono es. Línea de separación. Este de aquí, línea de separación. Le damos a línea de separación. La dirección de desmoldeo. Cogemos el plano de la planta. El ángulo mínimo de desmoldeo 0,5.
Bueno, entonces el siguiente paso, línea de partición. Está aquí, líneas de separación, le damos. Dirección de desmoldeo esta. Le damos análisis del ángulo de salida. Entonces, líneas de separación nos coge un montón. Mira qué líneas nos coge. Nos coge estas líneas, pero claramente esto no es la línea de separación. Entonces, esto vamos a hacerlo manualmente. Le damos a borrar selecciones. Entonces, la línea de separación es la que separa lo verde de lo rojo por fuera. Pues esta línea. Esta arista es la arista de separación. Entonces esa es la arista de separación. Nos la coge. Ahí va a estar la separación de una parte del molde, la parte de arriba del molde, que la parte de abajo del molde. Luego, claro, aquí hay unos cuantos agujeros pasantes. Hay unos cuantos agujeros pasantes y taladros. Entonces, para tapar estos taladros y agujeros pasantes, eso se hace con superficies desconectadas. Entonces, superficies desconectadas es este icono. Nos detecta todas las superficies desconectadas, todos los agujeros que tenemos. Esto lo ha hecho bien. Todos estos agujeros tenemos. Y estos agujeros los ha detectado. Entonces, va a coserlos, va a taparlos. Vista preliminar lo podemos quitar, eso no importa. Mostrar anotaciones también, quitar o poner no importa. Y le podemos dar a aceptar a ver qué hace. Entonces tarda un poco, tapa todos los agujeros, vamos a ver si lo hace bien. Pues este que tiene una forma diferente, ¿ves? No ha hecho una superficie, pero mal. Nos quedaría el molde con esa forma. Entonces vamos a volver a entrar a editar la operación superficie desconectada. Para eliminar ese error hay que darle a uno de estos tres iconos de aquí. Restablecer todos los tipos de parche. Pues vamos a parchearlo tangente a las caras. Le damos parche tangente a las caras, que lo calcule. Entonces crea la superficie tangente a esas secciones que están por los dos lados. Y lo ha hecho bien. Y nos salen los picos de antes. Entonces, bien. Tenemos las superficies desconectadas. Ahora la superficie de separación. El siguiente paso es superficie de separación. Es este icono, superficies de separación. Perpendicular al desmoldeo. Tenemos la línea de partición, la línea de separación va a ser la línea de partición. La superficie de separación se suele elegir entre 15 y 20 milímetros y se cosen. Le damos V y nos hace una especie de disco en la separación. Lo ha hecho hacia adentro. Hacemos que haga hacia afuera, editamos la separación. Entonces hacemos los 16 hacia afuera y nos ha hecho este disco. Entonces V. Ahí tenemos una separación, luego en los moldes. Nos va a valer para los moldes como separación. Después de superficie de separación, ya estamos a punto de definir el núcleo y la cavidad. Pero antes de definir el núcleo y la cavidad, vamos a definir lo que es el tocho. El tocho del material. En un plano por abajo o por arriba de nuestro tapacubos. Entonces vamos a definir por aquí abajo un plano. Entonces,
plano de referencia que sea paralelo al plano de abajo, 20, 20 bien, V. Entonces definimos ahí el plano y ya podemos definir el núcleo cavidad. Nos va a coger ese plano que ya está seleccionado automáticamente. Le damos a núcleo cavidad. Entonces, como ya tenemos el plano este, nos coge que hagamos ahí un croquis y vamos a definir en este croquis el tocho con un rectángulo. Ahí. Entonces, por aquí podemos poner unas cotas cualquiera que las vamos a definir, las podríamos modificar luego más adelante. Vamos a poner 1000, por ejemplo. Esta cota 600, ¿vale? O esta cota de aquí a aquí, pues 300, que nos quede centrada. Y esta cota de aquí a aquí, 500. Bueno, ya tenemos definido el tocho, podemos salir del croquis. Entonces, como le hemos dado a núcleo cavidad, pues tenemos las distancias, esos son los tochos, en ese cuadrado amarillo como sube y baja. Entonces aquí ponemos un espesor, que luego lo podremos definir, y aquí pues definiríamos todos los conductos de inyección, las refrigeraciones, todo. En núcleo tenemos superficie desconectada 1, paréntesis 1. En cavidad, superficie desconectada 1, paréntesis 2. En superficie de separación nos ha cogido la superficie de separación que hemos definido en unos pasos anteriores. Entonces le damos al núcleo cavidad y ya está hecho el núcleo y la cavidad. No he definido la superficie de bloqueo, le doy a superficie de bloqueo y que sean 3 grados, por ejemplo. Entonces ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a mover las vistas, pues lo que podemos hacer también pues ya tenemos hecho el molde y la cavidad. Voy a ponerlo otra vez en sólido. Y ahora lo que podemos hacer es mover las dos partes de la placa fija y la placa móvil, que solo nos quedaría pues poner los utillajes, las amarres, los conductos. Entonces ahora podemos mover las piezas. Entonces tenemos por aquí en las operaciones mover, copiar sólidos. Entonces vamos a moverlos. Sólidos a mover, copiar. Vamos a trasladarlo en la dirección del eje Y. Una distancia.
Entonces aquí tenemos las dos placas. Voy a moverlo de una forma diferente. O se me ha pasado una encima de la otra. Entonces la puedo mover a mano también. Lo tenemos así. Ya tenemos la cavidad. Y el núcleo. Un saludo.